La fascinante historia de Jesús expulsando una legión de demonios y enviándolos a una piara de cerdos se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo llegaron Jesús y los discípulos en una barca a la ciudad de Gádara, y un hombre salió del cementerio donde vivía y salió a su encuentro. No vestía ropa, nadie podía detenerlo y vivía entre las tumbas. Al ver a Jesús, corrió hacia él y cayó de rodillas ante él. Gritó con todas sus fuerzas: ¿Por qué me molestas, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En nombre de Dios, te ruego que no me atormentes. Jesús inmediatamente ordenó al espíritu inmundo que abandonara al hombre, porque ya muchas veces el diablo se había apoderado violentamente de él, manteniéndolo bajo vigilancia y atado con cadenas y grillos. Sin embargo, siempre rompió estas ataduras y fue conducido por el diablo al desierto. Esta es la descripción más detallada de un hombre bajo el control de un demonio que se encuentra en la Biblia, y es un perfil clásico de posesión demoníaca. Durante mucho tiempo, el hombre estuvo bajo el dominio del diablo, viviendo como un animal salvaje más que como un humano, desprovisto de ropa, vagando entre las tumbas, un comportamiento contrario a la ley judía y a la inclinación natural humana. El hombre poseía una fuerza anormal, rompiendo continuamente sus ataduras. Día y noche gritaba y se lastimaba con piedras, viviendo en las montañas entre los sepulcros. Su lucha interna era incontrolable y su comportamiento salvaje llevó a la gente a concluir que estaba poseído por un demonio. Intentaron atarlo para evitar que lastimara a otros, pero logró liberarse de sus cadenas en varias ocasiones. Finalmente lograron expulsarlo de la ciudad y terminó viviendo en el cementerio local, lastimando a la única persona que pudo, él mismo. La Biblia describe su conducción por demonios de la misma manera que describe un caballo guiado por su jinete o un barco remado por su tripulación. El demonio no quería abandonar el cuerpo que habitaba. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y a veces manifiesta su propia personalidad a través de la personalidad del anfitrión. Aunque la posesión demoníaca es una realidad en el mundo actual, debemos tener cuidado de no ignorar el problema ni poner excesivo énfasis en la supuesta actividad demoníaca. Los espíritus demoníacos desean habitar cuerpos por una razón similar a la de un adicto que desea la sensación de poder. Un cuerpo es un arma que puede utilizar en su ataque contra Dios. Los demonios también atacan a los seres humanos porque desprecian la imagen de Dios y tratan de distorsionar y tergiversar esa imagen. Sin embargo, en relación con los cristianos, los demonios tienen el mismo objetivo de denigrar la imagen de Dios, pero sus tácticas son limitadas debido a la obra de Jesús en la cruz. Aunque pueden engañar y limitar a los cristianos atrapándolos en el miedo y la incredulidad. Todos querían distanciarse del endemoniado, tal vez su presencia no era bienvenida en ningún lugar de aquella ciudad, pues muchas veces era atormentado por demonios, dominados en cuerpo, mente y alma, y temía que Jesús también lo atormentara a él. Cuando Jesús preguntó el nombre del demonio, la respuesta fue Legión, ya que muchos demonios habían entrado en el hombre. Continuamente rogaron que no los enviaran al abismo. Cerca, una gran piara de cerdos pastaba en la montaña, y los demonios le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, y él les concedió permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, quienes se precipitaron colina abajo y cayeron al lago, donde se ahogaron. Probablemente Jesús preguntó el nombre del demonio para entender la magnitud del problema, sabiendo que el hombre estaba poseído por muchos demonios, no solo uno. La palabra legión se refiere a una unidad militar romana que normalmente constaba de 6.000 hombres, lo que implica que el hombre estaba poseído por una gran cantidad de demonios. Los demonios que habitaban al hombre no querían ser aprisionados en el abismo, el pozo sin fondo descrito en el Apocalipsis. El abismo parece ser un lugar de prisión para ciertos espíritus demoníacos que prefieren la acción a la ociosidad. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, lo que puede parecer extraño.
Era apropiado que estos demonios fueran arrojados a los cerdos, que son animales inmundos. Es importante señalar que ni siquiera los demonios pueden afligir a los cerdos sin el permiso de Dios, así como un demonio no puede entrar en los cerdos sin ser enviado por Dios. Esto resalta el poco poder y malicia que tienen los demonios cuando se enfrentan a aquellos que tienen a Dios como protección y defensor. Satanás es tan inclinado al mal que lo practicaría incluso con los animales, si no puede hacerlo con los seres humanos. Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos porque aún no había llegado el momento de la demostración plena de su autoridad sobre estos demonios, que ocurriría en la cruz. Jesús desarmó a los demonios en su ataque a los creyentes, haciendo un espectáculo público de su derrota y triunfando sobre ellos en su obra redentora en la cruz. Los espíritus demoníacos hicieron que la manada de cerdos actuara de forma errática, provocando que corrieran sin control por las laderas hacia el lago, donde finalmente se ahogaron. Esto demostró el poder destructivo de los espíritus demoníacos, así como el de su comandante. Este suceso resaltó la verdadera intención de los demonios, que era destruir al hombre, de la misma manera que destruían a los cerdos. Algunos pueden considerar esto injusto para los dueños de los cerdos, pero enfatiza cómo Jesús valoraba la vida humana más que la propiedad material, enseñando una lección sobre las prioridades espirituales y la importancia de la vida humana. Cuando los porquerizos vieron lo sucedido, huyeron y avisaron al pueblo y a sus alrededores. La gente salió a ver qué había pasado y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Los que presenciaron la curación del endemoniado se lo contaron a otros. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos y de los alrededores le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque estaban abrumados por el miedo. Aunque tenían más miedo de un liberado que de un poseso, se aterrorizaron al ver al hombre en sus cabales, sentado a los pies de Jesús, sin saber qué pensar. Los demonios deberían haber tenido ventaja sobre Jesús, según sus supersticiones, pero no lo hicieron. Les costó aceptar esto y la multitud parecía más incómoda con la presencia de Jesús. Le pidieron que se fuera y él accedió. La obra que Jesús estaba haciendo había unido a toda la multitud, pero, irónicamente, estaban allí para mantenerlo alejado. Cuando las personas tienen más miedo de lo que Jesús hará en sus vidas que de lo que Satanás está haciendo, a menudo rechazan a Jesús y él puede irse si se lo piden. El hombre de quien habían salido los demonios seguía rogando y rogando ir con Jesús. Sin embargo, Jesús lo envió de regreso a casa y lo animó a contar todas las cosas maravillosas que Dios había hecho por él. El hombre de quien se habían apartado los demonios llegó a ser conocido por un nombre maravilloso, tal vez por el resto de su vida, recordando la gran obra que Jesús había hecho por él. Inicialmente se sentó a los pies de Jesús, pero luego solo quiso estar con Jesús, siguiéndolo como discípulo. El deseo de este hombre por Jesús es una ilustración del cambio que ha tenido lugar en su corazón. Antes solo le interesaba lo que Jesús podía hacer por él, pero después de su encuentro con Dios, quería al mismo Jesús. Jesús lo reprendió y lo despidió, porque sabía que el ministerio que estaba haciendo para su propia familia y comunidad tenía mucho mayor significado que cualquier otro trabajo que pudiera hacer. Comprender la forma en que Dios obra puede ser un desafío a veces. Jesús respondió al desafortunado pedido de los habitantes de la ciudad que oraron para que los dejara y se fuera, y así lo hizo. El hombre de quien habían salido los demonios le pidió piadosamente estar con Jesús, pero Jesús se negó. Por supuesto, la razón de esto fue el hecho de que este hombre podía ser una luz entre la gente que vivía en estas ciudades gentiles de una manera que Jesús y sus discípulos no podían ser. Si tuviera miedo, y probablemente lo tuviera, los demonios podrían regresar. Entonces, por supuesto, anhelaba estar con Cristo. Sin embargo, Cristo le quitó ese miedo y básicamente le dijo, no necesitas estar cerca de mí, te he sanado tan completamente que nunca más volverás a enfermarte.
Siguió el camino que Jesús expresó y proclamó por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Este fue un mensaje increíble para compartir y un mensaje que todo seguidor de Jesús debería poder predicar. Su historia mostró el valor de una vida para Jesús, pues esa fue la única razón por la que Jesús vino a este lado del mar de Galilea. Su historia también mostró que con Jesús nadie está más allá de la esperanza, porque si este hombre puede ser transformado, cualquiera puede. Jesús le dijo que contara las grandes cosas que Dios había hecho, y el hombre compartió con otros las grandes cosas que Jesús había hecho. No hubo contradicción, porque Jesús es Dios. Dios los bendiga.